¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este primer triálogo de Triodos. Este va a ser un lugar de encuentro, una conversación a tres sobre el cambio social positivo que podemos lograr a partir del uso que le demos al dinero. Este es desde luego el día a día de Triodos Bank desde 1980, financiando iniciativas para mejorar la sociedad y nuestro entorno. Ahora, cuando Triodos actualiza su estrategia de capital con su misión social, queremos buscar y debatir sobre la importancia que tiene el uso consciente del dinero para la sociedad. Y para hacerlo contamos con Victoria Hermida, que es clienta particular de Triodos, y también con Iñaki Alonso, que utiliza los servicios del banco para fundar y seguir adelante con su despacho de arquitectura sostenible. Representan las dos caras de una misma moneda que por la esencia y el propósito de Triodos dejan de tener intereses contrapuestos y se unen en un mismo objetivo: mejorar la economía, mejorar la sociedad hacia un modelo más sostenible, más justo para las personas y para el planeta. Bueno, empiezo contigo, Victoria. ¿Qué es lo que pasó exactamente en tu vida? Porque también estar en el mundo es una forma de verlo distinto y tener una actitud diferente. ¿Qué es lo que pasó en concreto en tu caso para que hicieras ese cambio de chip? Pues es que realmente las cosas no son, o en mi vida por lo menos no ha sido así, no es como una película que me marcase o un libro, no, en realidad... Ha sido poco a poco, una evolución. Siempre me ha importado muchísimo la salud del planeta y de las personas, sí. Es verdad que igual ha habido ciertas situaciones en las que he estado que me han hecho reflexionar de una forma más profunda, pero ya estaba ese pozo. O sea, sí, recuerdo un montón de cosas, o sea, sí, una más emocional. Cuando yo era pequeña iba a Murcia de vacaciones, cerca de la Manga del Mar Menor. Había en el agua, cuando te metías, era de cristal el agua, y cuando te metías a nadar o con las gafas había caballitos de mar. Para mí eso fue súper impactante, la primera vez que vi un caballito de mar. ¿Cuántos años tenías? Pues 6, 8. Y bueno, me pareció increíble ver ese bicho, no sé si lo habéis visto, pero es impresionante, o sea, impresionante. Entonces, bueno, cuando he ido después, ya de más mayor, pues he visto el mar completamente muerto, claro, era de cristal, pero literal, porque no había vida. Entonces, bueno, eso me hizo reflexionar muchísimo, porque cuando era pequeña tuve muchísimo contacto con la naturaleza de una manera muy bonita, y ha ido pasando el tiempo y he visto esa naturaleza yerma, ¿no? Ese es un ejemplo. Hay una segunda historia que me impactó mucho también, fue la primera vez que iba a Sudamérica. Bueno, fuimos al desierto de Atacama, que es una zona, pues, por supuesto, muy árida, sin agua, mucha altitud, con muy poca población, sin apenas pues, nada, ¿no? Básicamente lo que es un desierto. Y después de la caminata que nos dimos, llegamos a una pequeña población donde nos ofrecieron pues, algo de comer y de beber. Y me impactó mucho ver que las bebidas que nos ofrecieron eran todas envasadas, bebidas que venían de kilómetros y kilómetros, ¿no? No había agua en un desierto y de repente te sacan un refresco o una bebida envasada. Bueno, ahí ya me di cuenta de lo que venía, ¿no? Que realmente era el inicio, claro, de la globalización. Bueno, Iñaki, dice Victoria que esto ha sido un poco progresivo a lo largo de su vida según sus experiencias, como las que nos está contando. En tu caso, ¿hubo algún momento o alguna persona, algo con lo que hicieras ese clic en tu forma de ver el mundo? Pues sí, y ahí coincido totalmente con Victoria y tengo experiencias muy similares, ¿no? Ella hablaba de los caballitos de mar y a mí me pasó con los cangrejos de un río. Yo tenía una casa en Segovia, en un pueblo, en Sepúlveda, y tenía un contacto muy directo con la naturaleza y de pequeñito pues me pasaba el día metido en el río, pues con mis cabañas y bueno, con un contacto muy directo. Y un día se murieron todos los cangrejos del río, ¿no? Yo tenía mis ladrillos donde se metían los cangrejos y cogía el ladrillo, lo vaciaba y le subía a mi madre los cangrejos para hacer un arroz, ¿no? Y de repente se murieron todos los cangrejos y a los pocos años vino una epidemia y se murieron todos los árboles, los olmos, ¿no? Por una epidemia que fue la grafiosis en todo Castilla, vamos, en toda la península. Y luego las abejas empezaban a tener enfermedades y se empezaban a morir, y yo tenía mis cajas de abejas de apicultura y me encantaba ir cogiendo la miel y las tenías que tratar con productos. Y luego los conejos, ¿no? Entonces, bueno, veías como
la naturaleza se iba deteriorando y tampoco entendía mucho porque yo era pequeño. Pero luego hubo un evento, que sí que fue en mi caso un libro. Un día me encontré un libro en la biblioteca de mi padre, pues sería como el año 95, yo estaba estudiando arquitectura, yo acabé en el año 98, como 2 o 3 años antes de acabar arquitectura, y me encontré Los límites del crecimiento. Este informe del Club de Roma, que ahora cumple 50 años, justo este año, ¿no? Es un informe del año 1972 y que habla de los límites planetarios, ¿no? De cómo nuestro modelo de desarrollo y toda la revolución industrial y todas nuestras necesidades materiales y nuestros niveles de contaminación son insostenibles. Y te comentaba que íbamos a tener un problema en torno a los años 2020, ¿no? Hay una serie de curvas, de puntos de inflexión, bueno, pues... O sea, ya en el año 78 hablaba de que ahora estaríamos con problemas. En el año 72 ya se habló de lo que iba a pasar ahora, y además con un nivel de acierto que nos podríamos quedar muy sorprendidos, ¿no? De agotamiento de recursos fósiles, de exceso de contaminación. Hay que tener en cuenta que hoy estamos en una situación donde se muere más gente de contaminación que de COVID, que esto sorprende a muchísima gente, ¿no? COVID, con el revuelo que hemos montado, se han muerto 7 millones de personas, que es un problemón, pero es que de la contaminación se mueren 9 millones de personas. Entonces, bueno, pues todo esto te lo contaban hace 50 años. Claro, yo cuando acabé la carrera, después de haber tenido mi experiencia en el entorno natural y haber visto lo que pasaba, y haber cogido un libro que me explicaba un poquito las cosas desde una perspectiva global, pues acabé la carrera y dije, bueno, hay que enfocar la arquitectura desde otra perspectiva, una perspectiva más sostenible y más social, ¿no? Pero estos dos hechos, el haber vivido en un entorno natural más el hecho de haberme encontrado este libro, pues sí que hicieron un clic y un cambio radical en mi manera de ver el mundo y luego en mi ejercicio profesional posterior, ¿no? En la forma de montar el estudio de arquitectura y cómo enfocarlo. Esto fue en el 2001 cuando monté el estudio de arquitectura y bueno, pues ha sido prácticamente predicar en el desierto hasta ahora, ¿no? Ahora ya te vas encontrando la sociedad pues un poquito más preparada para esto. Pasa desde la perspectiva de la arquitectura, pero desde la banca también, ¿no? Empezar Tríodos supongo sería pues una locura en ese momento, donde no había esta conciencia, y ahora pues bueno, sí, ahora ves que todos los bancos tratan de imitar cosas que se han hecho pues desde los pioneros de la sostenibilidad, ¿no? Está pasando en todos los sectores. Tú, Iñaki, entonces durante toda esta carrera profesional y ahora con tu estudio encontrarás muchos proveedores, muchos socios, muchas marcas que vienen con esa etiqueta de sostenible. ¿Tú qué es lo primero que miras a la hora de discernir si es realmente verdad o no? Bueno, yo a mitad de camino, ¿no? Entre que monté el estudio y ahora que han pasado 22 años, en el 2010 monté una asociación con otros compañeros, que es el Ecómetro, Asociación para la Medición y Difusión de la Ecología. Todo aquello que no mides es difícil que puedas luego minimizar y mejorar los resultados, ¿no? Entonces me obsesioné con la medición. De hecho, en aquella época empezamos a decir, llevamos 10 años haciendo casas ecológicas, ¿no? Hicimos una reflexión diciendo, no hay ninguna casa que sea ecológica. O sea, cualquier proceso industrial, aunque construyamos una casa con balas de paja, hay un tractor que corta la paja, una empaquetadora, hay un consumo de gasoil, hay un impacto. Lo que tenemos que hacer es medir los impactos. Y entonces empezamos a medir en la construcción todos los impactos relacionados con el ejercicio de construir, ¿no? Y ahí pues desarrollamos metodologías de análisis de ciclo de vida y de cuantificación, ¿no? Entonces empezamos a hablar de cómo los proyectos participan de la ecología o de la sostenibilidad en mayor o menor medida. No podemos hablar en términos absolutos de que un proyecto de arquitectura es sostenible o no lo es, ¿no? Esa dualidad de ser o no ser no es real, sino que cada proyecto participa en mayor o menor medida de la sostenibilidad. Y luego, pues al final lo llevas a valores cuantitativos. Este proyecto necesita 500 kilos de CO2 por metro cuadrado para construirlo, o 900 o 1000. Si lo construyo con madera, voy a estar más cerca de los 400 o de los 300, y si lo construyo con hormigón o materiales un poco más convencionales, voy a estar más cerca de los 800, 900 kilos. Y luego, pues conceptos de niveles de garradón, de compuestos orgánicos volátiles, de formaldehídos, de todos los aspectos
que se pueden cuantificar y medir en torno a la construcción. Y luego han venido todas las certificaciones, LEED, BREEAM, WELL, diferentes que ya se dedican un poco a medir, ¿no? Entonces yo creo que siempre tenemos que medir y hablar en términos cuantitativos de la sostenibilidad. También hay otros muchos valores cualitativos e intangibles que es más difícil medirlos, ¿no? Pero pues ahora enseguida os voy a preguntar sobre la sostenibilidad, el concepto que lo estamos escuchando todo tanto y tan a menudo que a veces pierde un poco su valor, ¿no? En tu caso, Victoria, ¿cuáles son esos detalles que te aportan o que te restan a la hora de trabajar con alguien que dice ser sostenible? Tú también eres clienta del banco, eres consumidora, pero también has creado tu propia marca. En tu caso, ¿qué es lo que define? Pues es que yo no confío prácticamente en nadie, o sea, en ningún producto, vamos a decir. Lo que hago es investigar siempre, antes de consumir, prácticamente siempre. O sea, mi lema es, si no confías no lo compres, si no lo necesitas no lo compres. O sea, reflexiono muchísimo antes de cada compra. Y no es algo que me canse ni que me gaste, lo llevo haciendo muchísimo tiempo, para mí es intuitivo, es natural y directamente si veo que hay algo que me falla, no lo compro, no lo consumo, no lo leo, en definitiva no me relaciono con ello. O sea, yo llevo como 20 años en grupos de consumo y de ahí es donde nació toda mi forma de consumir diferente, ¿no? Darme cuenta que directamente podía comprar al consumidor, no solo comprar, que es un acto vulgar, sino directamente conocer el producto, conocer a las personas que están haciendo las cosas, ¿no? Y eso fue hace mucho tiempo, hace 20 años no había tantos grupos de consumo, ahora por suerte hay muchísimos más, pero esa era la forma en la que conocía realmente el producto y al consumidor. Y tú que eres investigadora y que estudias y que inviertes tiempo en saber cómo consumir o qué marcas pueden ser más sostenibles, llega un momento que quieres lanzar tu marca o tu proyecto sostenible y de repente hay que asociarse a un socio financiero. ¿Tú por qué elegiste el banco que elegiste? Bien, a ver, eso fue hace 11 años y hace 11 años claramente Triodos era la opción. O sea, Triodos ha sido pionero, claramente, ¿no? En España por lo menos, en banca ética. A ver, el tema del banco es muy controvertido, ¿no? El problema que tienen los bancos es que tienen el dinero de todo el mundo. Entonces es muy importante saber en qué invierten ese dinero. Para mí era fundamental saber que mi dinero no estaba invertido en guerras, en armamento, en crear destrucción, ¿no? Eso era primordial. Y luego pues veía que realmente sí que les importaba el medio ambiente, no era una cosa sin más, o sea, sí que estaban bastante más atentos con eso porque invertían en proyectos que tenían que ver con el medio ambiente, entonces eso fue clave. Luego sí que había otras opciones, digamos, de cooperativas de banca, pero Triodos lo bueno que tenía en ese momento, sobre todo, y que va teniendo, es que se puede, digamos, asemejar a los servicios que da un banco, ¿no? Que eso yo creo que para la gente como nosotros, que realmente estamos súper concienciados con el medio ambiente y nos haríamos de cualquier cooperativa, pero necesitas también, ¿no?, los servicios que te da un banco, sobre todo si tienes un proyecto. Y a nivel particular, pues igual necesitas, o sea, usas mucho la tarjeta, tienes que poder hacer transferencias, mover el dinero fuera de España, si tienes que hacer cualquier movimiento, entonces era importante esa operativa que daba el banco. Obviamente, si no diese lo anterior, a mí, vamos, yo lo hubiera mirado, por supuesto, pero la operativa también tenía que estar. Iñaki, estábamos hablando antes de sostenibilidad y de esa especie de palabra que está ahora por todos los lados y que no sé si se está a veces mal usando de alguna forma como una etiqueta de marketing. En tu caso, lo que haces y cómo lo haces se puede ver, son edificios que se pueden visitar, que se pueden tocar. ¿Qué es exactamente eso de la arquitectura sostenible? Bueno, efectivamente estoy totalmente de acuerdo con el manoseo de la palabra sostenibilidad. Y muchas veces repito una conclusión a la que llegó, o un artículo que escribió Robert Engelman, que fue el presidente del World Watch Institute de Estados Unidos, que hablaba de sostenible bla. Y decía, basta ya de seguir con este sostenible bla a nivel de marketing y vamos a hacer cosas reales, que es necesario que nos pongamos en acción ya, ¿no? Y bueno, es cierto que el concepto de sostenibilidad se ha manoseado demasiado, ¿no? Desde nuestro punto de vista, nos gusta más hablar de ecología que de sostenibilidad.
en la medida que la ecología, como ciencia, es una ciencia parte de la biología que mide la relación de los seres vivos con el entorno. Y nos gusta medir esa relación con el entorno a través de la arquitectura. Al final la arquitectura es nuestra tercera piel, ¿no? Tenemos nuestra epidermis, la ropa, la segunda piel, los edificios son nuestra tercera piel. Y además es una tercera piel que genera un impacto muy grande en el medio ambiente, ¿no? Es responsable del 36% de las emisiones de CO2, del 40% de las necesidades de energía y del 35% de los residuos que generamos a nivel global. Por lo tanto, tiene un impacto bestial la arquitectura y la construcción. Y si cambiamos la forma de construir, las necesidades energéticas, ya lo estamos viendo ahora, ¿no? Uno de los planes primordiales ahora mismo es rehabilitar 20 millones de viviendas que tenemos obsoletas, ¿no? Que muchas se construyeron antes de que hubiese normativa sobre eficiencia energética. Nosotros intentamos llevarlo un poquito más allá y lo trabajamos desde el punto de vista de la eficiencia energética, que los edificios no gasten prácticamente energía, que la energía que gastan sea 100% renovable, que la produzcan en la medida que es posible in situ y si no contraten comercializadoras de energías renovables, pero podemos llegar a hacer edificios que produzcan más energía de la que consumen. Pero luego tenemos otros aspectos relacionados con la salud y con los materiales, que los materiales tengan el menor impacto posible en su proceso de fabricación, en cuanto a huella de carbono, pero también en cuanto a toxicidad, que no emitan materiales tóxicos, compuestos orgánicos volátiles, las pinturas, por qué pinturas vegetales o minerales frente a pinturas sintéticas. Y luego está la gestión del agua. La gestión del agua es clave, ¿no? Y un edificio también, igual que lo podemos entender como productor de energía, también podemos entender un edificio como una depuradora. Podemos limpiar el agua de las duchas, hacerle un pretratamiento y utilizarla para los inodoros. Y hablando de emprendedores sostenibles, hemos hablado de consumo sostenible, en tu caso con tu propia marca, con tu propio estudio. Para ti es importante que el banco con el que te asocias, para ti es importante que la entidad financiera que te va a apoyar en tu crecimiento comparta los valores que tú compartes. Totalmente, ¿no? Es imprescindible. Pero el banco y todos los actores, lo que hacemos es construir ecosistemas con todos los proveedores que están concienciados y conectamos en el ADN, ¿no? Entonces es importante que el banco esté conectado con la idea de nuestros proyectos. Nuestros proyectos están buscando resolver unos problemas sociales y medioambientales. Para hacerlo a través de proyectos de arquitectura necesitamos financiación, ¿no? Necesitamos que ese otro actor en el que nos apoyamos esté en la misma onda, ¿vale? Pero es que necesitamos que el constructor también tenga el mismo propósito en su empresa. El albañil, el electricista, el ingeniero, todos los actores acaban construyendo un ecosistema de personas que están cambiando la lógica de ver el mundo. Ya no es una lógica de maximizar los beneficios de cada uno y una lógica muy individualista, sino construir lógicas sistémicas de todos a una, pues intentar mejorar este mundo que hemos heredado con unos problemas muy grandes y que queremos dejar un poquito mejor a nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, el banco es clave, es fundamental y además no hay muchos bancos que encuentres que trabajen en estas lógicas. ¿Y te da garantías que entidades como esta apoyen a proyectos que solo impulsen estándares elevados de sostenibilidad y no otros, que haga esa distinción? Sí, es fundamental, hay que hacer esas distinciones para poder decidir dónde apuestas. Nosotros lo hacemos con nuestros clientes, pues no es lo mismo, bueno, pues no voy a dar nombres, pero buscamos también clientes en los que conectemos, ¿no? Entonces, esa parte es clave, ¿no? Y al final es que vivimos en un mundo muy económico, ¿no? Y hemos creado una lógica económica, la economía clásica, basada en una serie de valores que son los que están desmontando ahora, ¿no? Y la prueba la tenemos en la cantidad de economías que estamos creando en los últimos 10 años. Hemos creado la economía colaborativa, la economía del bien común, la economía azul de Gunter Pauli, la economía feminista, bueno, pues hay la economía rosquilla, ¿no? Hay un montón de economías que lo que vienen a decir es que la economía clásica ya no funciona y hay que generar otros modelos económicos con otro tipo de lógicas, ¿no? Entonces, el dinero tiene muchísimo poder, tiene capacidad de cambiar muchas cosas
Y si los grandes bancos que han estado financiando los recursos fósiles, invirtiendo en petróleo todos estos años, lo hubiesen dejado, lo hubiesen dejado mucho antes y hubiesen invertido en renovables y hubiesen fomentado un desarrollo más limpio de la sociedad, hace 20 años no teníamos los problemas que tenemos ahora. Y que nadie me diga que no lo sabían, porque como hemos empezado esta entrevista, los límites del crecimiento ya lo contó hace 50 años y lo sabían los consejos de dirección de todos los grandes bancos y las grandes petroleras. Pero han apostado por desarrollar su negocio hasta el límite donde ya la sociedad empieza a decir que no. La ONU ha sacado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hasta el Papa sacó una encíclica, Laudato Si', diciendo que ya está bien, que tenemos que construir otra relación con la Tierra, con nuestra hermana la Tierra. Un concepto que a mí me gusta mucho, como lo explica el Papa, porque viene a recordar un poco al Pachamama de Latinoamérica, ¿no? Esa relación más de tú a tú con el entorno de la Tierra y no tan antropocéntrica que hemos creado de superioridad del hombre sobre el entorno, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho desde muchas perspectivas y ahora estamos cambiando, mirando las cosas de otra manera. Y los bancos son una pieza clave y fundamental. Victoria, tú, hablando un poco de las inercias y de las formas en las que funcionan las cosas, cuando escuchas que tampoco va a influir tanto tu comportamiento personal a cómo están establecidas las cosas o a cómo los de arriba de alguna forma siguen su curso y da igual las actitudes personales, ¿tú qué es lo que crees? Bueno, yo me río bastante, claro. Yo ahora había aprendido a reaccionar de otra forma, ¿no? Cuando era más joven, pues era una reacción reactiva, no era proactiva, era bastante reactiva con este tipo de comentarios. Si eso fuese así, las mujeres hoy en día no podríamos votar, es así de simple. Entonces, hay tantísimos ejemplos, ¿no? Quedarnos callados, ¿para qué ha servido? Todo lo que tiene la sociedad ahora mismo lo ha conseguido reivindicándolo, luchándolo, con tenacidad y por supuesto con diálogo, obviamente. O sea, hay que hablar de este tema continuamente y hay que seguir trabajando en un medio ambiente y en una sociedad con principios, una sociedad solidaria. A mí me parece que la gente que habla desde ese punto de vista son personas pues, que han tirado la toalla, podríamos decir, o que igual realmente no quieren comprometerse con un mundo mejor. Es muchísimo más fácil en esta sociedad de consumo estar todo el tiempo consumiendo sin plantearte nada más. Compras, hay una frase buenísima que es ¿por qué lo haces? Porque puedo hacerlo, ¿no? ¿Por qué lo compras? Porque lo puedo comprar. Es increíble, o sea, yo cuando veo a alguien que compra las cosas simplemente porque las puede comprar, me da la sensación de que hay un vacío muy fuerte dentro de las personas, ¿no? Y una autoestima también muy baja. Yo realmente no necesito comprar algo increíble para sentirme bien, creo que trabajar la autoestima es mucho más importante que consumir continuamente. Entonces, realmente, ahora mismo cuando oigo ese tipo de frases, pues bueno, me daban ganas de tener conversaciones más profundas, ¿no? y ver a nivel emocional cómo está esa persona y cómo se relaciona con la sociedad y con el medio, porque seguramente podría cambiar su opinión si fuese más al campo, si hiciese más deporte, si amase más en general a su entorno, si profundizase más en el conocimiento, pero no en el conocimiento solo de cifras, ¿no? Sino realmente se dejase empapar por el planeta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es decirles que vean este triálogo, ¿no? Para que entiendan un poco mejor de qué estamos hablando. Bueno, estamos hablando de que las condiciones y las decisiones personales sí que cambian el mundo, pero decirme, dame una pincelada, en vuestro caso, ¿qué actitudes personales del día a día cambian el mundo en ese sentido de una nueva forma de verlo? Pues yo desde que me levanto, vamos. O sea, para mí es muy sencillo. A la hora de consumir, sobre todo, siempre pienso, ¿lo necesito? No lo necesito, no lo compro. Sé dónde viene, no sé dónde viene, no lo compro. Sé de quién está detrás de este proyecto, no lo sé, no lo compro. O sea, es así de simple. Luego, a nivel de consumo, pues el minimalismo, usar lo que son los productos de segunda mano, que en este país es algo, lo dices y parece que directamente te estás catalogando como de pobre, ¿no? Que es una palabra que a nadie le gusta, y realmente para mí la segunda mano es una pasada, ¿no? Darle vida a otras cosas es lo primordial. O
sea, para mí el rollo de reutilizar viene muchísimo, o sea, cuando hablamos de las 3 R's, ¿no? De reutilizar, para mí lo importante siempre es eso, reutilizar, darle segunda vida a las cosas, y eso lo hago continuamente. Luego, por supuesto, consumo ecológico desde hace muchísimos años, porque pienso ecológico, no se diferencia el consumo del pensamiento, ¿no? Es que lo haces todo así, sin más. Y, por supuesto, como ha dicho Iñaki, el decrecimiento, que para mí es el minimalismo. O sea, utilizar, hay objetos preciosos, a mí me encanta la estética, pero los utilizo de una manera, ¿no? Minimalista. Todo lo que tengo es poco, son cosas que van a durar mucho, cosas que ya han tenido una vida, cosas que se le puede dar otra oportunidad. Ya te digo que creo que tiene que ver con un concepto de cómo te valoras tú también, ¿no? Para mí, la parte material es muy emocional y me gustan las cosas más nobles, ¿no? La piedra, la madera, ese tipo de historias. Y luego lo de comer, obviamente, pues creo que se tira muchísima comida, yo no tiro nada, cocino con lo que tengo, se consume muchísima carne, yo no consumo carne de hace bastantes años, por ejemplo, que también tiene una huella hídrica muy grande. Todo lo que compro es local. Siempre me relaciono con los productores, las artesanas locales, ¿no? Y que son infinidad de cosas. Bien, pues ya nos has dado un buen listado. En tu caso, Iñaki, ¿cuáles son esas 2 o 3 cosas que haces en tu día a día? Bueno, y hay una que me encanta y además me gustaría contarla para cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Y es que voy en bici por Madrid. Yo voy en bici por Madrid desde que empecé la carrera en el año 91. Y ahora, pues para venir aquí me he hecho 8 kilómetros, ¿no? Normalmente todos los días de mi casa a la oficina hay 8 kilómetros y 8 de vuelta, más alguna otra visita, entre 15 y 20 kilómetros caen todos los días. Pero si lo cuentas y la gente lo escucha, lo recibe como un sufrimiento. Joder, si yo tuviese que ir en bici, qué movida, que no sé qué. Y en cambio es radicalmente diferente, es un placer. Para mí, de ir en coche es un sufrimiento meterme en un atasco. El transporte público, pues meterme en el metro me genera claustrofobia con toda la gente. Coger mi bici y venir tengo la suerte de atravesar casi todo el río, desde Usera hasta Moncloa, es uno de los mayores placeres que me da. Y yo creo que hemos diseñado mucho las ciudades, bueno, no creo, hemos diseñado las ciudades, todo el movimiento moderno del siglo XX para los coches, hemos hecho para todo para los coches y ahora estamos prisioneros de los coches. Entonces yo cuando me conseguí liberar del coche, ya no tengo coche, me muevo en Madrid en bici y luego pues car sharing y alquilo coche cuando voy de viaje. Y lo más importante, no lo vivo como sufrimiento, sino como algo muy positivo, muy positivo. El tema del coche lo dejé como de prueba, voy a ver si consigo resistir un año sin coche. Y ahora, de vez en cuando pienso, oye, lo del coche, voy a ver un coche eléctrico, pero estoy encantado. Esto me ha pasado con el coche, pero me pasó hace 15 años con la televisión. Cuando me mudé de una casa, vivía con unos amigos, 15, 20 años, y de repente nos separamos, fuimos a vivir cada uno a una casa, y llegué yo a una casa, me iba a vivir solo, y la televisión se la había quedado otro amigo. Entonces estaba sin televisión y al principio es un miedo escénico, una semana sin televisión, ¿qué voy a hacer? Pasa otra semana, la pereza de ir a comprar, no sé qué. Pasa un mes, has estado sin televisión y dices, ostras, estoy leyendo, estoy haciendo un montón de cosas, estoy viviendo otro mundo y de repente estás feliz sin televisión. Llevo 20 años sin televisión, ¿no? Ahora tienes todo el internet, pero hace 20 no había tanto internet ni había tantas posibilidades de ver las cosas online, ¿no? Pues esto que desde el paradigma en el que nos hemos educado vemos las cosas ahí como un sufrimiento, el hacer un gesto relacionado con la sostenibilidad es un sufrimiento, tiene otra cara muy diferente y puede ser muy positivo y mejorar tu calidad de vida notablemente, ¿no? Entonces, bueno, la alimentación para mí también es importante, ¿no? También tenemos un grupo de consumo que nos trae toda la comida ecológica al edificio Entre Patios y bueno, pues es un placer pedir online la comida y luego el día que llega repartirla entre todos, es como una fiesta, ¿no? Los productos naturales, puedes ir a ver al productor donde se producen en las huertas y bueno, pues esa relación con la comida también muy directa me parece importante. Bueno, vamos a ir terminando y nos está quedando claro que esas decisiones personales, la actitud personal de cada uno con lo que hace día a día,
puede cambiar un mundo distinto, puede generar un mundo distinto por la casa en la que decidimos vivir, las decisiones que tomamos sobre el consumo responsable, pero hacen falta bancos, comercios, marcas que también estén con ese mismo propósito. ¿Vosotros qué importancia le dais a que esas marcas, esas empresas, esos comercios, esos socios tengan también propósito? Pues todo, claro, toda la importancia, obviamente. Si como comentaba antes, si hace 20 años que yo llevaba un grupo de consumo y no había opciones, si no hay opciones te las tienes que fabricar tú, ¿no? Yo creo que al final muchos de los proyectos que hay ahora son precisamente de esas personas que hace 20 años no tenían opciones y se fabricaron sus proyectos, digamos, ¿no? O sea, yo me monté el laboratorio de Coeco, que es de cosmética, única y exclusivamente porque no había cosmética en España, si no hubiera montado otra cosa, ¿no? O sea, mi formación no es esa, yo soy ingeniera, soy paisajista y luego he estudiado economía social y dices, ¿por qué haces cosmética, no? Pues simplemente porque no había, ¿no? Y me parecía que era la forma más rápida de dirigirse a todo el mundo utiliza un producto cosmético. Pues yo creo que esas personas que hace 20 años estábamos en esa entelequia, digamos, hemos ido evolucionando a tener nuestros proyectos e intentar influir en la sociedad de manera positiva. Y claro que somos actores y actrices muy importantes en este panorama que viene ahora mismo, y esta gente que se está despertando ahora mismo es vital para lo que va a pasar dentro de 10 años. Al final son generaciones de ciudadanas y ciudadanos que van evolucionando y van construyendo la sociedad. Las organizaciones con propósito son esenciales para ese mundo distinto, Iñaki. Son radicalmente esenciales, o sea, porque yo creo que todo esto solo lo vamos a cambiar desde la estructura económica, la estructura empresarial, ¿no? Entonces, todas estas lógicas de nuevas empresas relacionadas con la economía social, la economía triple balance, el mundo B Corp, ¿no? Triodos está certificado como B Corp. Nosotros como SAT nos certificamos como B Corp, es el primer estudio de arquitectura de España certificado B Corp. Estos son ecosistemas también, certificaciones, agrupan a un grupo de empresas que van construyendo lo que llamamos muchas veces el cuarto sector, ¿no? Tenemos un primer sector de empresas con la lógica tradicional de la economía tradicional, que son empresas con ánimo de lucro. Tú montas una empresa para generar beneficios, ¿no? y maximizar esos beneficios. Ánimo de lucro, en medio está la administración como segundo sector, y el tercer sector son las empresas sin ánimo de lucro. No pueden ganar dinero y tienen que resolver los problemas sociales y medioambientales que genera el primer sector. Pues frente a esta lógica un poquito absurda de o estás con ánimo de lucro o estás sin ánimo de lucro, se crean empresas en torno a un cuarto sector de una economía social que buscan generar un triple impacto, generar un beneficio económico, pero también un beneficio social y un beneficio medioambiental. Yo creo que esto solo lo cambiamos si ese grupo o este pequeño grupo de empresas que han arrancado estas lógicas en los diferentes sectores, pues cada vez es más grande y empieza, pues a imponer una nueva lógica de la economía, ¿no? Entonces es fundamental que estos pioneros en los que nos encontramos los tres, pues vayan contagiando a otros y vayan siendo reconocidos, para que también desde la administración pues entren medidas de fiscalidad verde, medidas de apoyo, porque si no, ya lo sabemos, es una lucha de partisanos aquí por llevar unas ideas donde ya es duro sacar tu empresa adelante y encima quieres cambiar el mundo, y a veces se convierte esto cuesta arriba, ¿no? Entonces necesitamos también un poquito de ayuda, pero que no es ayuda gratuita, es un reconocimiento a lo que hacemos. Yo hago un edificio que no emite ni un gramo de CO2 en la ciudad de Madrid, que está hipercontaminada, no está contribuyendo al malestar físico y a tener otros gastos en sanidad derivados a la contaminación, ¿no? O sea, un coche eléctrico, pues igual. Ese reconocimiento tiene que venir a través de una cierta fiscalidad, porque si no lo estás pagando por otro lado, lo estás pagando en sanidad. Entonces, necesitamos impulsar, ¿no?, este tipo de empresas.
Bueno, tengo que deciros que este primer triálogo me está dejando un gran sabor de boca. Siempre es tan interesante conocer a gente que tiene fuerza, que nos inspira y que nos impulsa a hacer las cosas mejor. Bueno, pues a partir de este diálogo lo vamos a aplicar también a la sostenibilidad, al bienestar o al cambio social. Vamos a seguir hablando de ellos, pero hay que trabajar día a día para conseguirlos. Gracias Victoria, gracias Iñaki, gracias por estar aquí, gracias por confiar en Triodos para que sea ese compañero en este viaje. Y a ustedes, a vosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.